Honkai Impact ha renacido, o mejor dicho, está por renacer. En el último mes, la comunidad de Honkai Impact ha sido bombardeada con diversos sneak peeks por parte del Honkai Team durante la Japan Expo de este año. Pero esto no acaba aquí, claro que no, ya que desde la 6.5 avances de esta gran remodelación del juego han podido observarse. Todo esto sumado a las palabras del mismísimo Dawei han hecho que el decadente hype en la comunidad haya despegado sin control hacia un futuro mucho más brillante, y por si fuera poco, este bombardeo constante de novedades ha causado que jugadores retirados del juego hayan vuelto a este con diferentes ojos. Sin embargo, con tantas noticias en tan poco tiempo, es inevitable hacerse preguntas sobre el futuro. ¿Cuánto cambiará el juego? ¿Modificarán cada aspecto de este? ¿Cómo afectarán estas novedades a la comunidad? ¿Cómo te afectarán a ti? Estas son muy buenas preguntas y por lo tanto considero que es necesario tomar un momento para responderlas. Es por ello que en el día de hoy recapitularemos cada noticia presentada por el Honkai Team para luego examinar y finalmente desarrollar una conclusión detallada de las consecuencias, ya sean positivas o negativas, de dichos aspectos. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. La verdad es que tras el final de la parte 1 de la historia de Honkai Impact, entré un poco en pánico ya que mi canal depende mucho de dicha historia. Ver este cambio drástico en la calidad de narración y exposición no solo me asustó a mí, sino a toda la comunidad, llegando al punto en el que algunos jugadores dejarían el juego sintiéndose aliviados por no tener que seguir con este. Y bueno, para toda esa gente que acabo de mencionar, tengo un regalo para vosotros. It's over. No obstante, y para el alivio de todos los jugadores fieles del juego, un nuevo arco sería anunciado poco tiempo después, el cual serviría como un interludio entre la parte 1 y la parte 2 de la historia, es decir, la parte 1.5. Con la información que tenemos actualmente, esta parte parece centrarse en el Sea of Quanta. Sin embargo, esta misma parte está confirmada de estar dividida como mínimo en dos arcos, un arco enfocado a Sele y otro enfocado a Fuhua. Esta parte continuará hasta primavera del año que viene, donde la parte 2 de la historia finalmente comenzará, la parte que cambiará el juego para siempre. Sabemos con total seguridad que esta parte traerá el tan esperado nuevo motor gráfico del que tanto se ha estado hablando últimamente. Algunos han teorizado que este nuevo motor podría ser el Unreal Engine 5, sin embargo no creo que este vaya a ser el caso. En el teaser que nos presentaron en el dev stream de la 6.5 podemos leer la palabra Unity, el motor gráfico que usa Honkai Impact. Ahora está claro que se tratará de Unity nuevamente, solo que de una versión mucho más actual. Pensad que Honkai Impact salió en 2016 y que obviamente tuvo su tiempo de desarrollo. No es descabellado pensar que podrían estar usando un motor de 2015, por lo que Unity ha tenido una cantidad descomunal de actualizaciones. Literalmente dijeron que tuvieron que reescribir la parte más importante del código del juego desde cero. Es como si le quitas al juego sus mecánicas y en general su apartado técnico y lo reescribes para que sea compatible con el nuevo motor. Lo único que probablemente se haya conservado sean los recursos como texturas, música, modelos, etc. Y obviamente, nuestras cuentas, claro está. Lo que sí espero es que mejore la calidad de los CGs antiguos, y no tan antiguos. En general, las CGs que vemos dentro del juego están comprimidas un montón con respecto a lo que podemos encontrar como fondos de pantalla. Algo más que debería de añadir es que espero que mantengan un modo más optimizado para los jugadores que no tengan dispositivos tan potentes. Después de todo, no todo el mundo tiene un buen teléfono o un buen PC. Con esta actualización de motor, el canvas de Honkai Impact se ha multiplicado infinitamente. Tan solo pensad en las nuevas posibilidades para las próximas actualizaciones más allá de la parte 2. Solo hay que escuchar las palabras de Dawei, quien comentó lo siguiente: Honkai es el juego de nuestros sueños, y lamentamos profundamente no poder darle todo el amor que queríamos en el lanzamiento por falta de capital. Ahora que lo tenemos, estamos listos para mostrarle al mundo una nueva versión de Honkai Impact que buscará que todos lo amen de la misma manera que nosotros. Al igual que el nuevo código y motor gráfico de Honkai va a traer una nueva infinidad de posibilidades al juego, las palabras de Dawei actúan de igual manera, y con esto pasamos al siguiente punto. Muchas cosas podrían significar la mencionada nueva versión de Honkai Impact. Por el modo en el que lo menciona Dawei, pareciera que el objetivo final fuera acercar el juego a los estándares de sus otras dos obras principales, es decir,
Genshin y Star Rail, excepto el gacha, claro está, porque Honkai Impact sí que tiene un aspecto competitivo y no es compatible con el sistema 50-50. Hace unas semanas os hice una encuesta para saber qué aspecto del juego necesitaba una mejora urgente, y estos fueron los resultados. No hay que examinar mucho la imagen para darnos cuenta de que el principal problema del juego parece ser su comienzo. Puede que para nosotros, los jugadores veteranos, estos problemas parezcan tonterías, pero para estos nuevos jugadores significa una suma de razones para no jugar el juego, y no es que solo afecte a un público concreto de personas, claro que no. Esto afecta a cada nueva persona que haya logrado animarse a probar el juego. Para un público joven cada vez más sobreestimulado y con una clara reducción en el tiempo de atención, entrar al juego y encontrarse con esto es un evidente sobreesfuerzo. Y para un público adulto cada vez más ocupado, entrar a un juego nuevo y encontrarse todos estos menús y eventos semanales significa un no rotundo debido a la falta de tiempo. Pero bueno, basta de cháchara, pongámonos con los problemas en cuestión. La verdad es que me sorprendió ver esta opción como la más popular de todas. Sinceramente pensaba que la opción de la interfaz ocuparía este puesto. Pero es que esta opción ha destruido al resto de opciones. Seguramente la mayoría de estos votos sean de o bien gente nueva que dejó el juego debido a esto y no pasó de los primeros capítulos, o bien de gente que sí lograron pasar de los primeros capítulos pero a duras penas. Y no os culpo. Incluso habiendo jugado este juego por casi 4 años, entiendo que los primeros capítulos de este, especialmente los primeros 4, resulten aburridos o pesados, sobre todo la primera razón para muchas personas. Esto sumado a otras razones que veremos más adelante, es la principal razón por la que la gente dropea el Honkai tras las primeras horas de juego. Pero a ver, dejémonos de comentar lo evidente y pongámonos a encontrar soluciones. Lo interesante de este punto es que ya fue tratado en el pasado, sin embargo parece que no fue efectivo. En un principio, estos capítulos contenían muchas más stages que las que contienen actualmente. Incluso el segundo capítulo obtuvo un rework en el mapa. Sin embargo, parece ser que el principal problema según esta otra encuesta que hice está en el primer capítulo. Y a ver, os diré la verdad. Pienso que la gente que no ha logrado pasar de este capítulo es simplemente gente que vienen esperando la tan alabada calidad de historia del título desde el minuto 1. Pero es que la historia tarda en arrancar como cualquier otra historia. Yo creo que si se modificara el mapa de este capítulo para hacerlo todo mucho más dinámico y emocionante como las primeras stages de este mismo capítulo, la gente lo disfrutaría más. Quizás un rework del interior del Selene pueda ayudar a esto. De por sí, el interior ya parece interesante, pero comparado a las animaciones que hacen subir las expectativas de los nuevos jugadores, es verdad que esto se ha quedado un poco atrás. Después de todo, es el primer capítulo que salió del juego. Respecto al capítulo 2, no cambiaría nada la verdad. Es un capítulo esencial para entender los tipos de enemigos y un poco del pasado de la historia del juego. Además de que nos introducen a una entidad que nos acompañará hasta casi el final de la parte 1. Ahora, con el capítulo 3, pienso que un rework del mapa no le vendría mal. Nueva Zelanda en el juego es preciosa a pesar de tener el estilo antiguo del juego, pero sí que es verdad que me encantaría ver una actualización para este mapa, y creo que a muchos de vosotros os gustaría también. Finalmente, con el capítulo 4 es esencial un cambio de mapa. El mapa de Mechcorp es de los más aburridos del juego. No hay nada interesante, y dado lo mucho que se nos describe en las diferentes salas de esta zona, poco vemos en persona en comparación. Para mí, esto ya mejoraría mucho la calidad de los primeros capítulos. Es verdad que los capítulos de Siberia podrían recibir una mejora para ser más fiel a Second Eruption, pero sinceramente pienso que ya está bien de por sí. Quitándonos esto del medio, pasemos al siguiente problema del juego, su interfaz. Como dije antes, pensaba que esta sería la opción más votada de las que os dejé en el post de la comunidad. No obstante, esta obtuvo el segundo puesto en la votación. La verdad es que no es fácil solucionar este problema, ya que la interfaz va ligada a la cantidad de modos y menús que contiene el juego. Sin embargo, sí que se puede hacer más user-friendly. El principal problema que tiene esta interfaz es la pésima distribución de sus menús. Por ejemplo, observad la tabla lateral izquierda del juego. El jugador promedio no toca ni la mitad de estas opciones. Las más usadas son la casilla de misiones y de eventos, y el resto de estas son usadas en situaciones muy específicas. Pero es que este problema también se encuentra en el resto de menús, no es algo único. Es verdad, eso sí, que en la barra lateral derecha todo es mucho más user-friendly debido a que no es solo texto. Es más probable que una persona memorice estos menús por los patrones de las imágenes que por el propio texto. No obstante, no deja de tener el problema de distribución. Observad esta pantalla. ¿No pensáis que se podría organizar todo mejor?
Para empezar, no tiene sentido que casillas sin historia ocupen lugar en esta zona. Tendría mucho más sentido que la casilla de Elysian Realm se encontrara aquí y las otras dos de Co-op y Material Expedition en la casilla de farmeo, pero esta no es mi solución. En general, todo lo referente al orden de la historia debería cambiarse. Lo que pasa es que como el juego comienza con la misión del secuestro del Selene, el resto de historias que ocurren antes de la historia principal tienen que estar separadas en otro modo. Y no habría problema con esto si no fuera porque también existen historias que ocurren durante la historia principal del juego. Y no comencemos a hablar de los mundos abiertos, porque tenemos uno que ocurre antes de la historia principal, uno que ocurre durante la historia principal, aunque con muchas inconsistencias, y otro que ocurre tras los eventos de la historia principal, pero todo esto tiene una solución muy sencilla. Para empezar, solo habría que crear dos partes más a la línea temporal, la parte 0, a la que llamaremos Before Dreams Began, y la parte 3 a la que llamaremos Apo a secas, ya que se ha confirmado de que la parte 2 será algo ajeno a Apo pero que conectará ambas historias. El siguiente paso sería deshacerse por completo de los mundos abiertos. Fuera de aquí. Y no os preocupéis que ya veréis por dónde voy. En la parte 0 se encontrarían ordenados cronológicamente las crónicas y mundos abiertos que tuvieron lugar antes de la misión del Selene. Respecto al Sakura Samsara, este se convertiría en un solo arco dividido en 4 capítulos. Los 3 samsaras y posteriormente el epílogo. La parte 0 se desbloquearía tras el capítulo 4 de la historia, ya que es en este capítulo cuando se nos hace mención de que Teresa es una caslana, y es justo el capítulo de crónicas de Teresa el que se sitúa más lejos cronológicamente de la historia principal, es decir, que es el primero en desbloquear. En la parte 1 se colocarían los capítulos que sabemos que ocurren durante la historia principal como Dilema Dreamland, el mundo abierto del Chixal Haikyuu, aunque a mi parecer yo eliminaría este mundo abierto por completo, y por supuesto el Elysian Realm. Pero espera, ¿qué pasa con el farmeo de cristales? Pues es sencillo, separamos la historia del Elysian Realm con el resto de sus sistemas, y de paso, para que tenga mucho más sentido, la colocaremos de alguna manera durante los capítulos de Colosten. No en el mismo lugar, pero sí en una nueva casilla que haga entender que ocurren al mismo tiempo, ya que el arco del Elysian Realm tiene lugar durante este arco. No es hasta después de este que la parte 3 del Elysian Realm comenzaría. Respecto a los capítulos no canon como Geminia Tales, lo mejor será colocarlo como prólogo en el arco From the Deep Ocean para familiarizar a los nuevos jugadores con los personajes de Rosalía y Lililla, pero con una advertencia de la no canonicidad del capítulo. En la parte 2 se incluiría todo lo nuevo que van a meter desde primavera del año que viene, y por último, en la parte 3 se encontrarían Apo, Apo 2 y Apo 3. ¿Os dais cuenta de lo que ha pasado? Exacto, hemos liberado toda esta zona de casillas para escoger. Con un simple botón de historia bastaría para solucionar esta pantalla. Y sé que llevar a cabo toda esta adaptación de la historia es difícil, pero por favor, estamos hablando de una de las empresas del gaming más ricas de la historia. Esto sumado a la pasión de los desarrolladores por este juego, creo que es más que suficiente para llevar a cabo esta hazaña. Debido a que no me quiero enrollar mucho con esta parte del vídeo, pasaremos a la siguiente. Si hay algo que este juego verdaderamente necesita, es un rework general de los modos de juego abandonados por los desarrolladores. Y estos son el co-op, el sistema de armada y el dorm. Es verdad que estos modos aún se utilizan a día de hoy, pero no hace falta investigar mucho para darse cuenta de que necesitan una actualización. Tomemos el co-op como ejemplo. Es verdad que de este modo obtenemos las primeras Living Keys y sus materiales de mejora, pero una vez completas esto, pocas razones quedan para continuar jugando el co-op. Para ser uno de los modos más antiguos del juego, poco cariño ha estado recibiendo en los últimos años. Y lo peor es que este problema no es algo de una sola vez. El sistema de armada es, al igual que el co-op, una de las modalidades más antiguas del juego que no ha recibido apenas cambios en los últimos años. Para ser un sistema especializado en la cooperación de miembros de un mismo clan, la mayoría de las funciones, si es que se pueden mencionar varias, son realizadas individualmente por todos los miembros de la armada. ¿No sería más interesante hacer una mega batalla contra un boss al mismo tiempo? Es decir, el Simulation Battle es apenas cooperativo. Si le agregaran multijugador tendría más sentido, y no me refiero al típico trío del co-op. Si bien esta alineación se mantendría para hacer compatibles los Quick Time Events, varios equipos de 3 entrarían en el campo de batalla. El boss aparecería en el centro, mientras que el resto de equipos lucharían en diferentes plataformas para derrotarlo. Imaginad la primera fase de la batalla de Kevin. En esta batalla, Kiana, Mei y Bronya luchan cada una en una plataforma en la que tienen que cumplir diferentes roles. Vale,
Pues sustituidlas por diferentes equipos de 3. En cada plataforma habría una prueba diferente del resto. En una plataforma, la prueba sería de daño de hielo, en otra de daño de fuego, y así con cada clima posible para que todos los miembros de una armada participen. A su vez, un sistema de ligas sería añadido para ajustar los enemigos a la media de la fuerza de los miembros de la armada, y dependiendo de la liga en la que acabe la armada al final del enfrentamiento, diferentes recompensas, tanto individuales como de la armada, serían repartidas. Volviendo al co-op, no es algo difícil de solucionar. Tomemos como ejemplo el sistema co-op de Snowbreak. Este se centra en partidas cooperativas de 3 personas en las que dichas personas tienen que derrotar enemigos por rondas. Antes de cada ronda, se nos proporciona un cofre donde seleccionar diferentes buffos como si fuera un Elysian Realm. A la mitad de la totalidad del desafío, y justo al final de este, se nos abre una tienda donde comprar buffos más específicos para nuestro personaje. Una vez que todos los jugadores están listos, estos luchan contra un boss final aleatorio dependiendo del mapa que haya tocado. Estos mapas irían rotando a lo largo de la semana. Por último, y tras derrotar al jefe, se nos otorgarán diferentes recompensas para comprar en la tienda. Estas recompensas pueden ser las de siempre para mejorar nuestras Tipping Keys. Y así de fácil, se arreglaría el co-op. Respecto al Dorm, con simplemente incluir de nuevo chivis de los estigmas para saber más de su lore, me conformaría, aunque también podrían traer de nuevo los eventos aleatorios del Dorm que había en versiones antiguas. Esto es algo que no sería un problema a día de hoy si no hubieran decidido cambiar el sistema de recapitulación de historia de Das Spoke Apocalypse en To the Flawless o en From Origin to Finality. Podrían haber implementado el sistema que existe en el arco From Salt and Snow en To the Flawless. Es un sistema que claramente es superior al de Das Spoke Apocalypse. O sea, podría entender quizás que el del Elysian Realm fuera imposible de rejugar debido a que el Elysium Everlasting quedó destruido al final de este con las simulaciones de los Flame Chasers dentro. Haría el mensaje de que su legado continúa en nuestras es mucho más fuerte. Pero respecto al final de la historia de la parte 1, no tiene ningún sentido. Es verdad que para el capítulo 34 y 35 estos cambiarían al antiguo sistema. Sin embargo, no veo por qué no se podría incluir el sistema From Salt and Snow en el capítulo 32 y 33. A mi parecer, en la luna encontraron la jugabilidad perfecta en cuanto a mundos abiertos. Si tan solo le hubieran sumado el sistema de rejugabilidad que tenemos en los capítulos 37, 38 y 39, habría quedado un gran capitulazo, descontando la cantidad de retcon de la ecuación. Pero si hay algo que la comunidad hispana de Honkai ha estado pidiendo por años, es la tan ansiada traducción al español de Honkai Impact. Y es normal. Después de todo, el juego tiene una traducción oficial al alemán y al francés. Es decir, no es como si estuviéramos hablando de la segunda lengua materna más hablada del planeta. Y si nos ponemos técnicos, la tercera más hablada en la red. Y no es como si no tuvieran los recursos para hacerlo. Después de todo, no es como si yo hubiera traducido todo un capítulo de Honkai por mi cuenta. Dejando bromas a un lado, no tiene sentido que el juego no solo no tenga traducción al español, sino que además carezca del resto de idiomas que los otros juegos de Hoyoverse sí tienen. Incluso Genshin recibió nuevas traducciones tiempo después de haber salido al público. Tienen dinero de sobra para contratar a un equipo de traductores. Dawei dijo que al tener ahora el presupuesto necesario, le mostrarían al mundo una nueva versión de Honkai Impact que buscaría que todos lo amaran. Lo primero para lograr esa misión es claramente mejorar la accesibilidad del mayor público posible. Y esto solo se puede lograr traduciendo el juego a la mayor cantidad de idiomas posibles. Es verdad que llevaría mucho trabajo, pero como hemos dicho antes, lo que quieren es mostrarle al mundo todo lo que Honkai Impact tiene para ofrecer, el hacer que todos lo amen como ellos lo aman. Cuando hice la primera encuesta, un comentario incluía como opción la adición de personajes masculinos jugables al roster de personajes jugables. Pero Selenites, tras ver lo que la comunidad china ha hecho solo por la mera existencia de Scaramouche, esto es imposible a no ser que Hoyoverse salga de China. Solo para poneros en contexto, debido a que no consiguieron que eliminaran a Scaramouche de Genshin, algunos jugadores de China se pusieron a protestar con doxeo, amenazas, machismo y matando gatos. Sí, no estoy de broma. Debido a que este vídeo no va de esto, lo dejaré para otro momento, pero tened por sabido que actualmente compartimos juegos con gente infrahumana. Hasta hace poco, el futuro de Honkai era incierto. De hecho, tenía miedo de que el juego muriera, no solo por mi canal, sino por el cariño que le tenía y le sigo teniendo.
Sin embargo, no puedo evitar volver a sonreír al leer todas las noticias que han estado llegando. Después de todo, jamás hemos recibido una actualización del estilo. Han sido casi 4 años los que he pasado jugando a este juego, y sinceramente, no sé dónde estaría si no lo hubiera descargado. Solo sé que lo que tuvo que pasar, pasó, y que gracias a ello, no solo he pasado grandes buenos momentos con este juego, sino que también he conseguido formar una gran comunidad. Aún quedan muchísimas nuevas aventuras dentro de Honkai Impact, y sinceramente, no puedo esperar para jugar los próximos capítulos. ¿Habrá nuevos personajes? ¿Habrá plot twists? ¿Nuevas animaciones? No tenemos una respuesta clara, pero si hay algo en lo que todos los capitanes podemos estar de acuerdo, es que el futuro de Honkai es uno brillante.